Hola, buenas tardes. Soy Fabiola García. Quiero narrar brevemente los hechos que tuvieron a mi hijo Jesús. El día domingo 16 de agosto de 2020, en Tlahuelilpan, Hidalgo, a las 12:30 horas aproximadamente, mi hijo y mi nuera compraron un celular a un joven de nombre Joel. El celular no prendía, pero el joven insiste en que solo se ha terminado la batería, que le urge vender el equipo celular, pues necesitaba dinero para ayudar a su abuelita, que estaba enferma y necesitaba una operación. Mi hijo y mi nuera, conmovidos, aceptan comprarlo, pero más tarde se dan cuenta que el celular no sirve. Le reclaman al joven por Messenger y los bloquea. El día martes 18 de agosto se vuelven a contactar con el joven con otro nombre de perfil, pues el chico sigue vendiendo celulares. Y se contactan y se ven. Ahora quien acompaña a mi hijo es su tío, también de nombre Jesús. Entonces le hacen el reclamo y el joven accede a devolver el dinero, pero les pide que lo lleven a su casa, quien, según, está en Izmiquilpan. En el transcurso del camino cambian los hechos de un reclamo a un delito. De este supuesto delito detienen a mi hijo y a su ahora acompañante. A las 7 de la noche, aproximadamente en Tlahuelilpan, y posteriormente a las 10, los linchan la gente de Tlahuelilpan. Causan severas lesiones al tío de mi hijo, y de esa golpiza lo dejaron inconsciente por unas 12 horas aproximadamente. Cuando suben ese hecho de linchamiento en redes sociales, mi nuera y mi cuñada reconocen los nombres de nuestros familiares y salen a buscarlos de inmediato, pero no los encontraron. Y me avisan cerca de la medianoche para que me incorpore en la búsqueda de nuestros familiares. Llegamos a Tula, a la estación de policía. Mi esposo pregunta por mi hijo y efectivamente ahí estaba detenido por causar disturbios y según alterar el orden público. También nos informan que el tío está detenido grave en el Hospital Regional de Tula y no nos dan más datos, ni de lo ocurrido, ni de su situación legal. A las 2 de la mañana aproximadamente vemos cómo sacaron a mi hijo de ahí, lo trasladaron. Me acerco al chofer de la patrulla y le pregunto nuevamente por mi hijo. ¿A dónde lo llevan o bajo qué cargo? ¿Y quién se va a hacer responsable de él? Y me niegan toda información. Me dicen que cuando mi hijo llegue al lugar correspondiente, le leerán sus derechos y que tiene también derecho a una llamada para que él me diga dónde lo tenían detenido. Y me dijeron, no siga, porque si no la vamos a detener por obstruir a la ley. Y pues de ahí yo ya no supe nada de mi hijo. Lo busco en el MP de Tula, en Mixquiahuala, y pues nadie sabe nada de él ni de lo ocurrido en Tlahuelilpan. Llamo al Procuratel, pido ayuda, también a Derechos Humanos, y nadie sabía nada de mi hijo. Voy a Tlahuelilpan a buscar al comandante que estaba en turno y se niega a darme información alguna. Y entonces mi nuera ahí reconoce al muchacho del celular en Tláhuac y eran aproximadamente las 4:40 de la mañana. Y entonces es cuando nos damos cuenta que los familiares de este joven están firmando unos documentos a esa hora. Cuando yo le pregunto al comandante de qué se trata esto, me dice, yo no te voy a decir nada, retírate del lugar. Pero el abuelo del joven me dijo, es que sabe que estamos aquí apenas porque no hemos podido levantar la denuncia. Entonces yo le dije al comandante, ¿bajo qué cargo tienes detenido a mi hijo si no hay una denuncia? Ni en Tula ni en Mixquiahuala. Y pues que ya habían pasado casi 10 horas de su retención. Me volvió a correr del lugar. Después me voy a levantar una denuncia por privación ilegal de la libertad de mi hijo en Tula y finalmente localizo a mi hijo con la ayuda de mis familiares. Pero ya era el mediodía del miércoles. Él estaba detenido en Pachuca, me traslado para allá y por la llamada que hice a Derechos Humanos me permiten verlo hasta como a las 6 de la tarde. En ese momento le dieron a firmar 3 hojas, entre ellas sus derechos
Y yo soy testigo de que nunca se los leyeron y se los explicaron. También quiero expresar que al tío de mi hijo, debido a los golpes severos, le cosieron en varias partes de la cabeza y nunca le pudieron quitar los puntos de sutura en donde estaba detenido. Y que mi propio hijo, como pudo, se los quitó porque ya estaban infectando. Debido a todas esas irregularidades, pedimos por favor que nos ayuden a investigar los hechos que derivaron de esta compra en que estafaron a mi hijo y a mi nuera. Que sean liberados nuestros familiares cuanto antes, pues siguen detenidos. Y que nos ayuden a hacer viral este video porque no hemos recibido respuesta favorable alguna o interés de alguna autoridad. Por favor, ayúdenos a que ellos vuelvan a casa. Ayúdenos a que, pues, mi hijo se reúna con su familia y que mi nieto no se quede sin su padre. Sé que la justicia existe cuando se aplica de manera correcta, cuando las leyes cumplen su función, cuando las personas quieren hacer su trabajo. Por favor, ayúdenme. Este es el tercer video que hago y no veo respuesta. Y quiero ayuda y no voy a detenerme porque sé que mi hijo es inocente. Gracias por compartir y gracias por su apoyo. Que tengan una buena tarde.